Hace mucho tiempo que trabajé de guardia en un aeropuerto muy conocido cerca del mar. He de decirles que mientras laboré en dicho lugar, tuve experiencias aterradoras en muchas ocasiones. Es decir, llegué a escuchar ruidos extraños y algunas veces llegué a escuchar llantos de un bebé, sombras. Duré bastante tiempo trabajando para dicho lugar, hasta que cierto día me sucedió en verdad algo aterrador, lo que hizo que yo renunciara. En aquel aeropuerto no hay vuelos nocturnos, por lo que todo queda tranquilo desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. La primera ocasión que vi un fenómeno paranormal, me encontraba en la sección de última espera en el aeropuerto, aquel lugar donde uno aguarda para abordar el avión. Ese día ya era muy tarde, quizás cerca de las 3 de la madrugada. Me encontraba dando un recorrido en aquel lugar, el cual tenía las luces apagadas. Yo contaba solamente con una pequeña lámpara para alumbrar aquella sección, cuando logré escuchar que los bancos de un local de comida se comenzaron a mover. Por un instante pensé que estaban mal acomodados, por lo que hice caso omiso, pero pocos segundos después se escuchó de nuevo, así que me dirigí hacia aquel lugar. Subí una pequeña escalera de unos 20 escalones y al llegar al otro nivel pude ver claramente que una sombra corrió dentro de aquel restaurante. Me dio la impresión de ser una sombra de un niño, ya que era muy pequeña. Por un momento me llené de miedo. Alumbré de inmediato con la lámpara en dicho lugar, mas no pude apreciar nada más. Me quedé escasos segundos y regresé bajando nuevamente las escaleras, cuando en ese momento vi que una de las puertas que divide esa sección comenzó a moverse lentamente, como si alguien la estuviera abriendo. Me alarmé tanto que llamé por radio al supervisor para que acudiera de inmediato, el cual a los pocos minutos llegó a mi lugar y le comenté lo que me había sucedido. Y él me dijo: mira, en esta sección suelen pasar cosas extrañas, ya que hace varios años llegaban personas que habían perdido la vida y pasaban por un costado de esta sección, y de hecho, en cierta ocasión una persona se quitó la vida al aventarse por las escaleras. Simplemente no supe qué responderle, me quedé en absoluto silencio. Pero esa no fue mi única experiencia. A los pocos días recuerdo que me sucedió algo escalofriante. Aquel día me tocó el turno de día. Pasaron algunas horas cuando mi supervisor se acercó a mí y me dijo que le hiciera el favor de enviar un mensaje al supervisor encargado de las cámaras. Sin más, realicé aquella orden. Fue a una sección de la terminal la cual se encuentra sola y donde solamente personas autorizadas pueden ingresar. Subí un par de escaleras y entré en un pasillo bastante largo, donde hay una gran cantidad de oficinas, las cuales ocupan como bodegas. Recuerdo que al entrar, pude ver que al fondo iba una persona con el mismo uniforme de seguridad, quien se dirigía a la oficina donde se encontraba el supervisor de cámaras. Pude ver que abrió la puerta y la cerró. Le hablé para que no la cerrara, pero no logró escucharme. Aquel pasillo me daba escalofríos. En verdad se sentía un ambiente pesado. No sé si porque estaba solo, pero se sentía como si alguien te estuviera observando. Llegué frente a la puerta y la abrí. Al entrar, había una segunda puerta, la cual de igual forma abrí. Y en ese instante me llevó una gran sorpresa. Al entrar, solamente vi al supervisor de cámaras. Él volteó a verme y pudo ver que me encontraba bastante pálido. ¿Qué tienes? ¿Estás bien?, me preguntó con curiosidad, a lo que solamente le respondí: te juro que acabo de ver una persona entrar antes que yo y llevaba el uniforme puesto. No puede ser, nadie ha entrado más que tú, me respondió. Enseguida verificó las cámaras de aquel pasillo para asegurarse si alguien venía delante de mí, pero nos llevamos una gran sorpresa. Efectivamente, en la grabación de las cámaras pudimos apreciar que la puerta se abría, mas nadie lo estaba haciendo. En la grabación no se veía a nadie más que yo pidiendo que no cerraran aquella puerta, y esta misma abriendo y cerrando sola. Ambos nos quedamos mirando y un escalofrío comenzó a invadir aquel pequeño cuarto.
Le dije, hace algunos días me sucedió algo en la sala de espera. ¿Podrías revisar qué fue lo que sucedió? Claro, dame unos segundos, me respondió. Nos llevamos una segunda sorpresa. Efectivamente, pudimos apreciar que una de las sillas de aquel restaurante se movía sin aparente razón. Y cuando buscamos la parte del video donde se mueve la puerta, pudimos apreciar que alguien, como una pequeña sombra blanca, cruzó en dicha sección. No supe qué decir. Era demasiado lo que había pasado en tan pocos minutos. Pensé que aquella sería mi última experiencia, pero estaba totalmente equivocado. Pocos días después me tocó estar en el turno de la noche. Me tocó cuidar de una sección que da entrada a la plataforma para dar servicio a las aeronaves del aeropuerto. En aquella noche no había nada de movimiento. Pensé, qué aburrido está todo esto, y me comenzó a dar bastante sueño. Un sueño tan pesado que no podía quitarme. Tomé un poco de agua, pero no parecía tener efecto alguno. Sin pensarlo, me recargué un poco en la pared. Pensé en cerrar un poco mis ojos y agaché mi cabeza, pero me ganó el sueño. En ese instante alguien se acercó a mí y me dijo: ve a mojarte la cara para que se te espante el sueño y regresas. Abrí un poco los ojos y aún con la cabeza agachada, solamente pude ver que tenía el uniforme de guardia. Claro, dame un segundo y regreso, le respondí. Recuerdo que caminé, pero sentí un sueño pesado. Llegué al baño y fue cuando sonó mi radio. El supervisor de cámaras me hablaba. Sí, adelante, ¿qué sucede?, respondí. ¿Por qué no estás en tu lugar? ¿Por qué te fuiste sin permiso?, me dijo. Regresé a toda prisa a mi lugar y pude ver que no había nadie. Nadie me había relevado. Entonces, ¿quién fue esa persona que me había hablado minutos antes?, me pregunté. Al terminar el turno, busqué al supervisor de cámaras para preguntarle si había visto algo extraño. Él me dijo lo siguiente: solamente vi que te recargaste en la pared y agachaste la cabeza. No pasaron más de 2 minutos cuando comenzaste a realizar movimientos con la cabeza. Y enseguida fuiste al baño. Fue entonces cuando yo te hablé. Pero pasó algo curioso cuando estabas en el baño. El arco que detecta metales comenzó a sonar, como si algo o alguien hubiera cruzado. Pocos días después me enteré que un compañero había perdido la vida mientras iba hacia el aeropuerto. Llevaba puesto su uniforme de trabajo. Fue entonces que me di cuenta que la persona que vi esas 2 veces era aquel compañero, y yo tuve la oportunidad de verlo, ya que él fue uno de mis mejores amigos. Pienso que se estaba despidiendo de mí. Después de aquello, dejé aquel trabajo. Bueno amigos, hasta que llega el relato del día de hoy. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte para no perderte los próximos relatos que estaremos subiendo. De igual forma, si tienes un relato que contar, en la descripción encontrarás el correo de contacto. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.